Buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, aquí estamos nuevamente en la clase de hoy con unos contratiempos, pero vamos a... Hola, Karen. Hola, profe, buenas noches. ¿Sí me escuchas bien ahí? Sí, señora. ¿Y las demás compañeras? ¿Cómo estás, Karen? ¿Las demás compañeras? ¿Qué pasó ya? Karen y Andrea, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, señora. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hacer la oración antes de clase. Señor y Dios, damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por darnos una vez más este privilegio de poder estar en esta clase, que estos 60 minutos sean de gran bendición y que usted sea dándonos sabiduría, inteligencia, y no cualquier sabiduría, sino la que proviene de lo alto. Bendice a Karen, bendice también a Andrea, también bendice, Señor, este instituto de ITEC y al resto de compañeras que, aunque no puedan estar en este momento, sean tú bendiciéndolas y ayudándolas. Pido tu bendición, Dios, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, reconociendo que tú eres el Señor. Bueno, continuamos con el compromiso de hoy, que es el trabajo, ¿verdad? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes no lo hicieron? Yo lo hice, profe, de hecho ya le mandé la tarea. Listo, me disculpan que todavía no haya revisado porque estaba sin internet. Entonces, bueno, vamos a afianzar en la clase de hoy, vamos a afianzar sobre la unidad 1 que estamos llevando a cabo, que es la conceptualización de la historia de la educación. De la historia de la educación y los términos de educación. Escucho que alguien habla. Bueno, les voy a compartir para afianzar. Ya está cargando aquí las diapositivas. ¿Ya pueden ver?
Sí, señora. Bueno, la clase de hoy va a ser de afianzar todo lo que ya hemos visto acerca de la historia de la educación, hace parte del trabajo que ustedes hicieron. ¿Para qué? Para que puedan ustedes quedar con estos conceptos, con este tema claro. Después de la clase les voy a dejar el taller evaluativo para que ustedes puedan hacerlo, puedan resolverlo y ya dar por cerrada la unidad 1, que es conceptualización sobre la educación y pedagogía. ¿Listo? Entonces, miramos que la pedagogía como ciencia es considerada primero como el arte de enseñar. Vamos a minimizar aquí. Es considerada como el arte de enseñar y la pedagogía se le tiene como en la actualidad como una ciencia particular, social o del hombre, que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes, irregularidades que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, el conocimiento, la educación y la capacitación. Se ocupa en su ciencia del ordenamiento en el tiempo y en el espacio de las acciones imprescindibles y necesarias que han de realizarse para que tales procesos resulten en el futuro eficientes, eficaces, tanto para el educando como para el educador. Entonces, que nos quede, digamos, claro que la pedagogía es conocida también como una ciencia que sigue desarrollando herramientas y habilidades para un mejor progreso en el aprendizaje. En otras palabras, la pedagogía es el arte de enseñar. ¿Qué es un arte? Cada uno de los pedagogos, educadores, tienen ese propio estilo, esa propia habilidad para transmitir un conocimiento. Entonces aquí tenemos este concepto acerca de la pedagogía que es considerada como el arte de enseñar. Otros términos importantes es, hablemos sobre educación, pedagogía, didáctica, metodología, enseñanza y aprendizaje. Entonces podemos decir que en los pueblos más primitivos la orientación se manifiesta como una influencia inconsciente del adulto sobre el niño y el adolescente. Con el tiempo el hombre cae en cuenta de la importancia del hecho educativo. El cazador inicia a sus hijos en la penosa faena de capturar animales. En los pueblos agrícolas, la madre adiestra a los suyos en las rudimentarias artes del cultivo y entre otras tareas del hogar. Sobre esta educación primitiva de carácter general y espontáneo, ha ido apareciendo con el correr de los tiempos un conjunto de usos e instituciones encaminados a desenvolver conscientemente la vida cultural de los jóvenes. En esta etapa del proceso, la educación, que antes era una influencia espontánea, toma ahora la forma de una influencia intencional. Es decir, que se realiza voluntariamente sobre las generaciones de los jóvenes y llega a ser ejercida por personas especializadas en lugares apropiados y conforme a ciertos propósitos religiosos, políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Entonces, podemos ver como para introducir al término de la educación, la pedagogía, la didáctica, la metodología y la enseñanza de aprendizaje, podemos notar como introducción de que el adulto hacía una forma de educación espontánea. Si digamos, más que todo en las tareas primitivas, como era el cultivo,
el padre enseñaba quizás a sus hijos varones a cómo arar la tierra, a cómo sembrar, inducían de una manera espontánea porque era necesario preparar al niño, al adolescente, al joven para las tareas del futuro, ya que también sería uno de esos jóvenes de que conformarían un hogar. Anteriormente es muy diferente como ahora. Ahora las personas se preparan, se capacitan para tener una mejor vida. En el tiempo primitivo, los padres o los adultos preparaban a esos niños, adolescentes y ya jóvenes, preparándolas para las tareas primordiales del hogar. Al hombre lo preparaban en las tareas rudimentarias de los cultivos, de la tierra. A la niña la preparaban en las tareas del hogar, como cómo cocinar, cómo lavar, todas estas tareas. Pero ahora podemos ver que esta forma espontánea tomó una forma más adecuada y es a lo que le llamamos educación. Entonces vamos a ver el término que es educación. Y la palabra educación viene... ¿Alguien ¿Cuál es tiene el crema? micrófono? ¿Alguien tiene el ¿Dónde? micrófono prendido? Dana González. Vamos a colocar ese micrófono en silencio. Así fue. Yo la puse ahí, no la gastaron. Dana, Dana, Aló. Dana, tu micrófono está encendido. Sí, profe, qué pena, no me había dado cuenta. Listo. Listo. Entonces es aquí donde llega, después de esta temporada o época primitiva, llega la palabra educación, que proviene del latín educare, que significa dirigir, enseñar, instruir, iniciar, documentar, perfeccionar, cuidar, criar, hacer crecer, extraer o sacar fuera. Notamos que anteriormente, si alguna tiene alguna opinión, puede encender su micrófono y decir, profe, quiero aportar algo. Entonces, notamos que anteriormente se decía, la letra con sangre entra. La forma de nuestros padres educar era la vocal, usted quizás se hacía un palito hacia la derecha, sino un palito hacia la izquierda, ¿qué hacía papá o qué hacía mamá o ese hermano mayor? Un cocotazo, como lo decimos castizamente, un calvetazo. Es para este lado y la agresividad al enseñar. Muchos de nosotros aprendimos quizás a los golpes, ¿verdad? ¿Quién tiene una experiencia así de que le hayan enseñado algo como a los golpes? Hola, se fueron las alumnas. Karen, Dana, Jocelyn. Aquí estoy, profe. Aquí estoy, profe. ¿Alguna ha tenido una experiencia así que le hayan enseñado algo y ustedes lo aprendieron a los golpes? Pues yo las tablas. Me pegaron para que me aprendiera las tablas. Karen, Pues no, profe, que yo me acuerde, no. para que A mí me pegó por cualquier te otra cosa, pudieras profe, pero aprender las tablas. así que La opinión fue de
Se le fue la señal a la profe, ¿cierto? Sí, se salió de la clase. Hola, chicas. Vamos a esperar que me permitan poder seguirles compartiendo la diapositiva. Bueno, estábamos en el punto mientras Miguel me hace el favor de permitirme compartir pantalla, en expresar esa experiencia cuando nos enseñaron de que la letra con sangre entra. Me decía, ¿quién? De que le enseñaron las tablas pegándole. Dana, pero creo que se salió de la clase, profe. Bueno, entonces a muchos de nosotros nos enseñaron quizás las vocales, los números, las tablas de multiplicar que eran tan difíciles que de pronto cuando nos decían 2 por 2 decíamos 8 y tome, 4, le dije que era 4. Ya ahora hay personas, nuestros padres no estaban, digamos, no tenían la paciencia para decirnos, no, 2 por 2 es 4. Y nosotros decíamos 8, 9, 10 y tenga que no, le dije que era 4.
Yo sé que todos, digamos, los de nuestra edad tenemos esas experiencias negativas, pero que gracias a Dios ya la educación ha tomado una forma de mayor nivel donde se preparan hombres y mujeres con esa vocación, esa capacidad de poder enseñar a otros. Enseñar a otros no es una tarea fácil. A veces dicen, yo para maestro no sirvo. Ahora, como técnicos de primera infancia se requiere también una paciencia y una vocación mayor. Se requiere esa paciencia y esa vocación mayor de poder tener esa habilidad, esa capacidad de poder decirle al niño, así son las vocales, la vocal A es redonda y vamos a hacerle un palito a la derecha. Esa es la vocal que, vamos a decirlo todo, la vocal qué, y todos los niños contestan. Entre más duro lo digan, nosotros como docentes o educadores nos sentimos más satisfechos. Entonces ya podemos notar que la educación cada vez toma esa forma. ¿De qué? De poder conducir, instruir, iniciar, documentar y perfeccionar a los aprendices. La palabra educación proviene del griego paidagogein, que significa acción de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales. En la escuela ya tenemos un lugar llamado escuela, ya tenemos espacios más adecuados para poder hacer esto que dice el latín, enseñar, instruir y documentar o perfeccionar, cuidar y criar, hacer. Porque un pedagogo también es como otro padre. Es aquel que instruye, que guía, que forma valores y principios. También afianza valores y principios en esos niños y adolescentes. Entonces, dice que, entonces, ¿qué es educación? Para definir entonces qué es educación. Es un hecho que se realiza desde los orígenes de la sociedad humana. Primero tenemos que tener claro eso, que la educación se originó desde que el ser humano existe. Se le caracteriza como un proceso por obra del cual las generaciones jóvenes van adquiriendo los usos y costumbres, las prácticas y hábitos, las ideas y creencias, en una palabra, la forma de vida de las generaciones adultas. Eso es educación. Hay dos clases de educación, que es educación primitiva y espontánea, y al lado de la educación intencionada de la escuela, se puede decir ya el área profesional. Lo que yo aprendo en casa de una manera primitiva, espontánea, porque así era mi mamá, porque así era mi papá, o si en caso tal me crió un tío, una tía o la abuela, porque la abuela me enseñó que era así. Llevamos creencias a las escuelas, como los mitos, como las leyendas. Todo esto es porque nos lo contaron en casa. Y en la escuela aprendemos que son formas literarias y que pueden ser imaginarias o pueden ser reales. Ya va una forma de educación intencional. ¿Y esto dónde existe? En aquel lugar llamado escuela. Existe hoy la acción difusa de la casa, la iglesia, el poder público, a más de otros factores específicos como el libro, el periódico, el teatro, los medios de comunicación y otros más. Con todo hay un carácter común en todo, que es que se apropia a más en el proceso educativo, ya sea espontáneo o reflexivo. La educación es un fenómeno mediante el cual el individuo se apodera en más o en menos de la cultura, la lengua, ritos religiosos, costumbres morales, sentimientos, quizás patrióticos, y conocimiento. Pueda que a través de esta educación intencionada puedas dejar algunos valores primitivos y ya aprendiste unos valores totalmente adecuados e intencionados.
pueda que pierdas de pronto algunos ritos religiosos, quizás tu dialecto, tu forma de hablar. Mira que cuando nosotros quizás nos criamos en el campo, nosotros tenemos un lenguaje diferente a cuando ya vamos a la escuela, cuando ya Dios nos permite ir a la universidad y cuando Dios nos permite seguir escalando en esa forma profesional. Ya usted puede llegar nuevamente a su pueblo, a su comunidad, a su vereda y dicen, pero ya fulanita habla creído, dicen los de la tierra nuestra, dice que ella habla creído. Y no es que ella hable creído, es que ya aprendiste a hablar de una manera adecuada, ya aprendiste a tener palabras técnicas, ya tú aprendiste a tratar a la gente, ya tú aprendiste a que no una de las que en casa también gritabas y para poder socializar un tema, una inconformidad en casa, eras una de las que también intervenías en los gritos. Ya cuando Profe, ¿se le fue la señal o ya terminó la clase? No, es que ella se salió, como que está malo el internet de ella.
La saca. Buenas noches, profe. ¿Se acabó la clase o seguimos?
Karen, ¿me puedes decir hasta dónde escucharon la clase? Seguimos ahí en línea. Profe, pues la verdad, hace rato, profe, hace como más de 10 minutos. Por eso, ¿hasta dónde alcanzaron a escuchar? Porque estaba confiada que ustedes estaban ahí y como minimizo para poder ¿hasta dónde me pudieron escuchar, Karen? Profe, esa diapositiva todavía no la habíamos visto. Hola. Si no estoy mal, creo que es las 6, profe. No alcanzo a ver bien, Por pero eso, ¿hasta dónde estaban prestando atención? ¿Hasta dónde estaban prestando atención? Que dije, puedan decirme, profe, quedó en didáctica o más atrás para volverles a explicar. pues la verdad, profe, terminé de leer la diapositiva y nos está hablando era de que uno iba a la escuela, o sea, cuando uno es de campo, uno va a la escuela y sabe hablar bien, o sea, así se sabe expresar mejor. Era una conversación, algo así. Ya no estaba leyendo, ya había terminado de leer. Les estaba explicando. Sí, señora. Creo que en metodología. Ya vimos ya vimos la didáctica. Sí, había terminado de leer la didáctica cuando empezó a relacionar. Ah, listo, ya aquí las puedo ver y ya me es más fácil. Entonces, después de la didáctica, aparece también este término que es la metodología, donde la palabra metodología viene del griego metodos, que significa métodos, y logos, que es tratados. Significa que es el estudio de los métodos de la enseñanza. No es decir, simplemente voy a educar, voy a preparar, voy a inventarme esto, sino que ya yo tengo un método, ya tengo una técnica, tengo una teoría, tengo un tratamiento que sé que les va a servir a los niños y que me van a entender la forma en que yo les transmito el conocimiento. Método viene del griego metodos, que también quiere decir meta, y odos, que es vía. Significa el modo razonado de obrar o hablar, proceder con método. Vamos atrás de que nuestros padres
nos enseñaban a los golpes, porque a ellos les enseñaron así. Ahora no, ahora tenemos técnicas, tenemos una teoría fundamentada, tenemos tratamientos, sistemas, enseñanzas y una ordenación. Es decir, ordenamos ideas y conducimos a una meta. Tenemos esa vía del conocimiento, pero vamos a conducirla con una meta. Les decía que nosotros los educadores tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad y no es tener de pronto ese pensamiento. Yo estoy estudiando esto para sobrevivir y ganarme un sueldo, pero hay veces que no tenemos esa capacidad, esa vocación, ese amor para poder transmitir el conocimiento. Entonces, ¿qué es la metodología? Es la técnica que yo voy a utilizar para transmitir el conocimiento, o quizás es el sistema que yo utilizo para transmitir el conocimiento, o la teoría, o como ya una forma general, la enseñanza. He ordenado mis ideas para poder transmitir un conocimiento. Eso es lo que es metodología, el estudio de los métodos. ¿Qué método voy a utilizar yo para poder transmitir un conocimiento? Ahora tenemos la enseñanza, que es de una forma general o global. La palabra enseñar viene del latín insignere, que quiere decir señalar, dirigir, instruir, mostrar, indicar el camino, dar advertencias, educar e informar, enseñar a los niños en términos generales. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos llevan los niños, digamos, al CDI, al aula? ¿Qué hacemos? Les dirigimos, les advertimos qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Cuando un niño está gritando, no, 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 así no se habla, se pide el favor y se habla. Un tono más bajo porque no somos sordos y tenemos la capacidad de enseñarle. Pero quitarle el niño, profe, 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 y usted le conteste, ¿qué quiere? ¿No me ve ocupada? No, para eso estamos aprendiendo, para eso también nosotros nos estamos instruyendo, para eso también nosotros estamos recibiendo ¿qué? Educación, para transmitir educación. Le indicamos el camino, por dónde deben de ir. Muchos de los que van a la escuela terminan siendo profesionales, buenos padres, buenas personas o unas personas de bien. Pero muchos de los que no van a la escuela, ¿qué pasa? Aprenden a robar, aprenden a hacer cosas indebidas. Somos aquellas personas donde el niño quizás así no tenga muchas habilidades, poder transmitirle y decirle sí se puede, eres un campeón, lo puedes lograr. Para eso estamos aquí, para ayudarte. Somos quienes enseñamos. La enseñanza es la acción o el arte de enseñar. Es sinónimo de apostolado, doctrina, educación, instrucción, de utilizar la pedagogía, el magisterio, la institución, el sistema, la disciplina y la lección. La enseñanza encierra todo eso, encierra el aula, encierra el espacio, encierra los juegos, encierra también incluso al educador. Muchos, el profesor me dijo que yo no iba a servir para nada. Desde que estaba niño, el profesor dijo que yo no servía para dibujar y ahora soy el pintor profesional, quizás de la ciudad, del pueblo, de mi vereda, de mi campo. ¿Por qué? Porque quizás creyó en sí mismo, o como Einstein. Einstein iban a la escuela y los profesores le decían, este niño tiene problemas mentales, y le mandaban un papelito a Einstein para que se fuera a la casa y entréguele a su mamá. La mamá de Einstein, cuando veías en la notificación del profesor, decía, él tiene problemas mentales, nunca aprenderá nada. Y la mamá le leía el texto a Einstein y le decía, eres el mejor. Los profesores dicen que eres muy inteligente. ¿Y quién es Einstein en la historia? Un gran intelectual y que nos aporta grandes conocimientos y que es una figura
de superación y de aprendizaje. Hizo grandes invenciones porque su mamá siempre estuvo ahí. Quizás tristemente ese educador no fue el mejor, pero ¿qué debemos de ser nosotros? Los mejores. Entonces, la enseñanza encierra eso, la acción del arte de enseñar. El aprendizaje también es una palabra global, viene de aprender, que significa coger, aprender, adquirir el conocimiento de una cosa es sinónimo de estudiar. Ejemplo, la clase de hoy son las vocales A, E, I, O, U. Luego utilizamos una canción, salió la A, y ahí le transmitimos y le cantamos toda la canción. Luego decimos, vamos a colorear cada una de las vocales y en una semana, día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, ya sábado y domingo, mamá y papá quizás en casa le afianzan ese conocimiento. Quizás como ustedes, 3 clases para esta unidad, conceptualización de la educación. Usted puede decir, yo las leo y ya yo sé qué significa todo esto, pero mira que le hemos dado 3 clases a este tema, a esta unidad, para poder que quede en este cerebro. Ya sé qué es el aprendizaje, ya sé qué es la pedagogía, ya sé qué quiere decir enseñanza. Y aprendizaje viene de esa palabra, aprender, que significa coger, así. Cojo algo en particular de todo lo grande que es el conocimiento, cojo algo en particular, como las vocales. Ya luego que ellos van a primaria, entonces también se les enseña las consonantes y les decimos que las consonantes unidas a las vocales forman sonidos. Ya al finalizar el primer añito de primaria, ya el niño formando sonidos compone palabras y al unir palabras con palabras ya puede leer un texto. Ese es el aprendizaje. La persona que aprende se denomina aprendiz. Toda persona que está recibiendo conocimiento también se le puede decir aprendiz. El aprendizaje es el tiempo durante el cual se aprende algo. En estas 3 clases pudimos aprender, ustedes pueden decir, pudimos aprender la conceptualización de la educación. Aprendí de dónde proviene la educación, de dónde se originó, qué clases de educación hay. Ya aprendí que hay 2 clases de educación, la primitiva y espontánea y la educación dirigida. Ya ustedes tienen algo más que transmitir. Y para finalizar, las vistas de las definiciones anteriores y tomando posición desde el ángulo que enfoca el proceso de educación a la luz de las nuevas corrientes pedagógicas y entendiendo al espíritu de la didáctica moderna, se puede entender a la educación como la autosuperación del individuo atendiendo a las necesidades, intereses e ideales de la comunidad bajo la guía discreta del maestro. ¿Qué quiere decir esto para finalizar este tipo de diapositivas que era afianzando lo que ya hemos visto, lo que ustedes ya hicieron en resumen? De pronto usted dirá, ya eso lo hice en el resumen, ya eso lo leí, pero qué bueno de que usted es afianzar, reforzar. ¿Y qué quiere decir esto? Es una autosuperación del individuo entendiendo las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que allí, desde que llevan a los niños a un CDI, que usted puede quizás llegar a ocupar un cargo de auxiliar, como auxiliar de educación a la primera infancia o como tal la docente de la primera infancia, usted puede tener todo este conocimiento y toda esta capacidad, que no se queden en letras, que no se queden en un trabajo porque la profesora me dijo que hiciera un trabajo en un resumen y como por cumplir, que no se quede allí, que esto haga parte de su integración y también de su superación. No decir un título y ya, sino que he aprendido a cómo tratar a los alumnos, a cómo dirigirme a los alumnos, a cómo transmitirle
un conocimiento a los alumnos. ¿Por qué? Porque aprendí que era metodología, que es la forma en que yo les voy a enseñar, la pedagogía, que es que yo soy quien los educo a ellos, yo soy los que van a ir a instruirse. Entonces, mis queridas también aprendices, que toda esta unidad no se quede en una conceptualización, sino que también ustedes la puedan hacer parte de toda su, de toda su carrera como técnicas a la primera infancia. Vamos a tener, ya para finalizar, vamos a tener un taller evaluativo y por eso es necesario que ustedes vieran así también de una forma a través de las diapositivas, más reducidos los conceptos, lo más importante. Ustedes quizás ya no van a mirar parte del resumen que hicieron, sino también de las diapositivas que también se las voy a compartir. Y en el transcurso de las horas les haré llegar el taller evaluativo. Probablemente va a ser con respuestas múltiples y ustedes van a elegir la respuesta correcta. Ustedes van a hacer otro tipo de actividades en ese taller evaluativo y ojalá lo hagan de la mejor manera porque quiero aprender, porque quiero superarme, porque quiero cuando llegue a mi institución ser una de las mejores maestras. Entonces, queridas alumnas, Dios las bendiga. Espero que si alguna tiene alguna pregunta, con gusto. Hola. Por mi parte, creo que no, profe, no tengo preguntas. Entonces, espero que les haya quedado claro. Si alguna tiene una pregunta, con gusto les escucho. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Profe, el taller evaluativo es lo de tiene que ver con las diapositivas, ¿verdad? ¿Cómo? No te entendí bien. ¿Lo del taller evaluativo qué? ¿Me escucha, profe? ¿Cómo me dice? Sí, ahora sí la escucho. ¿Qué me dices, Andrea? Que si lo de... se me fue la paloma. El taller evaluativo que va a ser, tiene que ver con las diapositivas que vimos hoy, ¿verdad? Las que hemos estado viendo, ¿sí? Sí, señorita, con toda la unidad que es conceptualización de la educación, sobre la historia de la educación, pero bueno, les doy una pista para que se preparen un poquito más, más que todo la conceptualización, de dónde proviene la palabra aprendizaje, enseñanza, pedagogía, que no se les olvide eso porque son palabras que van a estar en el resto de sus vidas y su carrera si se quieren seguir preparando en el área de la educación. Buenas noches, profe. Una Ok. pregunta. Buenas noches, Jocelyn. Profe, yo sí le hice completo, yo sí lo hice. Como yo le hice por cuaderno, porque no pensé que era un trabajo. Hay bastante ruido, ¿no? Tranquila, puedes tomarle fotos No, ya lo envié, o profe. escanear Yo lo envié por PDF. escáner en tu celular, le tomas las fotos y adjuntas en un solo documento Sí, profe, yo ya lo envié por PDF. para No sé si ya lo poder recibió. revisar.
Profe, que yo ya lo envié y se No hay lo envié a problema usted. si Ya se lo no he envié. revisado. Bueno, ya se lo Listo, envié por PDF. yo les Sí, haré, sí, yo porque les esa haré sí, llegar las notas o sí, pero esa alguna es la actividad de observación, hoy, sí. ¿no? Esa era la Listo, no actividad hay de hoy. problema, Jocelyn. Sí, es eso. Entonces, para concluir y les quede un poquito claro, esta clase de hoy a través de la diapositiva es afianzando lo que ya ustedes hicieron a través de la primera clase y a través del resumen del trabajo, afianzamos, es decir, reforzamos. Como cuando usted le dice al alumno, esta semana vamos a ver las vocales o los números del 1 al 5, vuelve la otra semana, recordamos los números del 1 al 5 y vuelve a recordarse. O les envía un taller para que ellos vayan practicando, para que no se nos olvide y nos quede ahí bien claro la historia de la educación y la conceptualización. ¿Listo? Sí, profe, yo sí lo analicé y lo leí No completito. sientan de pronto temor acerca del taller evaluativo, ¿no? Y leen bastante lo que tratamos estas 3 clases, esta Profe, qué pena, tengo diapositivas, una la miran unas inquietud, 2 veces, mirar una preguntita. Profe. Mm, Pregunta. Yo creo que la clase se acabó, ¿no? La profe creo que se salió, ¿no? Sí, se salió. Ya. Ya volvió. Profe, yo tenía Listo, una inquietud. entonces, ya volvimos. Tranquila, Asla, con gusto. En sí, ¿cuántas Dime, notas llevamos? Andreita. ¿Cómo? El ancho de la red es muy bajo. El internet es muy bajo. La de participación, la del el trabajo del resumen y la del taller evaluativo. Vamos a tomar esas 3 nóticas y formamos una. ¿Listo? Oye, Por eso es hay un importante. taller Ustedes evaluativo. conmigo no sientan temor de opinar, de decir cualquier experiencia que hayan tenido, con gusto. Profe, o sea que la clase hoy hay un taller evaluativo. Sí, ya ahorita que finalicemos, esta es la 3ª clase de la unidad, de la primera unidad. ¿Ya? Listo. ¿Listo? Sí, Esta es profe, la lo que pasa es que 3ª yo clase. La yo próxima acá, clase, con la ayuda de Dios que lo nos que, ve, lo que pasa es que yo acá le la, escucho muy cortico, casi no le entiendo. la próxima clase, ¿ahí sí me escuchas bien? Sí, sí. La próxima clase ya es la primera clase de la segunda unidad. Con Ajá, esta 3ª clase terminamos la primera unidad de Historia de la Educación y Conceptualización. ¿Listo? listo. No sientan nervios de pronto del taller evaluativo, no. Es de conceptos, de leer, de tratar de memorizar para que puedan afianzar y retener ese conocimiento. Listo, mis niñas. Entonces, Karen, Andrea, Jocelyn, que estuvieron ahí en la clase, muchas gracias también a ustedes por su tiempo, por los contratiempos de internet, de línea. Dios las bendiga. Chao, Bendiciones. profe. Chao. Igualmente, Amén, profe, profe. Buenas bendiciones, gracias. noches, chao, profe, amén. Buenas noches, bendiciones. Y cualquier pregunta al grupo.
Con gusto Dale, profe. estamos ahí. Bueno, Bendiciones. sí, señora, Bendiciones. igualmente.